Buenos días, el día de hoy presentaré el laboratorio número 4, el cual será este. Para el problema 96 se utilizará la función sumar, que sería la variable n1, num1 y la variable nnum2. Para este problema se trata sobre encontrar la variable s, entonces sería para encontrar el valor de la variable s sería la variable num1 más la variable num2 y el return la variable s para retroceder todo. Eh, para el problema 97 se utilizarán tres variables. Eh, Usamos una función mayor de la variable n1 y la variable n2. La variable m es igual a 0, usamos dos if. En el primero, si la variable 1 n1 es mayor que la variable n2, entonces la variable m es igual a la variable m es el valor de la variable n1. Si en el otro if, si la variable n1 es menor que la variable n2, que la variable n1, la variable m es el valor de la variable m sería la variable n2. Igual para return sería la variable m. eh, Siempre se tiene que hacer el proceso que la variable m es igual a mayor paréntesis la variable n1 y la variable n2, que son las dos variables con las que estamos trabajando. El problema 71, se utilizan tres variables. En este problema se necesita encontrar el valor de la variable a y el valor de la variable el valor de la variable p. Para la variable a, para encontrar el valor de la variable a sería igual al valor de la variable n por el valor de la variable n. Y para encontrar el valor de la variable p sería el valor de la variable n más el valor de la variable n más el valor de la variable n más el valor de la variable n. Eso es para encontrar, en este propuesto se necesita encontrar el valor de estas dos variables, que sería el área del perímetro de un cuadrado. Para el problema 100 se utilizan tres variables. En este se utiliza un factorial, que sería la variable n, un function factorial variable num. La variable i es igual a 0 y la variable f es igual a 0. Si la variable i es igual a 1, entonces for sería la variable i igual a 1. Si la variable i es menor o igual a la variable num, entonces sería la variable f por o igual a la variable i. Si y para return, variable f. Em, para el propuesto 73 utilizamos tres variables, de la cual y tres extras, por decirse así, sería la variable n, que es igual a 0, la variable n0, la variable n1, la variable n2. En for utilizamos un for, que sería si la variable i es igual a 0, entonces la variable i es mayor o igual. Si la variable i es mayor o igual que 4, entonces la variable s es más o igual a la variable n por la variable i. En el problema 74 utilizamos... Wow, bueno, problemas técnicos. En el problema 74 utilizamos eh, tres variables, de las cuales es f1 y la variable f2. Utilizamos un frases sin espacios, una función de frases sin espacios con la variable 1.
La variable que utilizaremos sería la variable frase. Entonces, eh, las variables serían la variable i que es igual a cero, la variable f que es las frases, la variable t que es igual a cero y la variable p que es igual a cero. En el proceso se utilizaría la variable p si es igual a cero, entonces sería la variable frase es igual a trim variable frase. En el for sería si la variable i es igual a cero, entonces si la variable i es mayor que que la variable que straw en variable frase, entonces usamos un if de substrat con la variable frase, la variable i y uno que sería igual a la frase. Para encontrar el valor de la variable t se utilizaría un subtr eh, de las variables frase, de la variable p y la variable i menos p. Para encontrar el valor de la variable p sería la variable p más uno, y para encontrar el valor de la variable f sería la variable f punto la variable t. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy presentaré mi laboratorio número 2 de TICS. En el problema 30 se sale un switch, que nosotros pongamos un switch con la variable m. Si nosotros ponemos del 1 al 3 saldrá verano. Si nosotros ponemos del 4 al 6 otoño, del 7 al 9 invierno y del 10 al 12 primavera. Problema 35 es un switch con un else. Nosotros ponemos caso 1, nos saldrá enero. Día, o sea, nos saldrá el mes, nos saldrá cuántos días tiene. Febrero 28, marzo 31, si ponemos el 3, el 4 de abril sería el 30 y así sucesivamente hasta llegar al 12 que sería diciembre. Propuesto 25. Propuesto 25 se trata sobre un switch and case igual de la variable g. Nosotros escribimos la palabra obrero, nos saldrá... No, nosotros donde dice... No, nosotros ponemos la palabra obrero, perdón, y nos tendría que salir el 15% en hombre y el 10% en mujer. Lo mismo para empleado, nosotros ponemos empleado y nos saldrá 20% hombre y 15% mujer. Propuesta 26, se utilizará un if. Si la variable p es menor o igual que 2.0, se utilizará con la variable d el 0%. Si la variable p es menor o igual que 5.00, se utilizará con la variable d el 10%. Y si la variable p es menor o igual que 10.00, se utilizará la variable e con el 20%. Y en caso contrario, la variable p es igual o menor que 99999, la variable e trabajará con el 30%. En el propuesto 27 nosotros ponemos un número, nos saldrá el estado civil, 0 soltero, 1 casado, etcétera. Propuesto 28,
Es un switch que abarca tres switch, cada switch es diferente con un caso diferente. Eh, si nosotros en el primer switch ponemos uno nos saldrá 2000, 2, 2500. Al revés, en el segundo switch, en el case 2, por ejemplo, es un switch, o sea, un switch adentro de un switch. En el case 2 switch, case uno sería 1500, 2000 y así va variando porque son diferentes switch adentro de un mismo. Igual en el propuesto 29, hay dos switch. Se podría decir que por cada case hay un switch adentro, es diferente. En el primero, en el case uno se utiliza un switch más. Ponemos el número uno, nos haría Arequipa, 2 Cusco, etcétera. Después cerramos el case uno, abrimos el case 2, ponemos case uno Cusco, etcétera. Propuesto 22. Es un switch normal. Ponemos el uno, nos saldrá domingo, 2 lunes, martes, etcétera. Por cada día de la semana nos saldrá del uno al 7. Por cada número, del uno al 7 nos saldrá un día de la semana. Perdón, esto está todo desordenado, pero bueno, disculpe. En el propuesta 21 es un switch normal, es igual que el anterior. Nosotros ponemos un día al uno, nos saldrá enero, 2 febrero, 3 marzo, etcétera. Se llegará a 12 que sería diciembre. Este era este propuesto 23. Nosotros ponemos, es un switch normal. Ponemos un signo, nos saldría el signo pues que pongamos. Si ponemos el signo más sería suma, el signo menos menos, el signo asterisco multiplicación y la barra división. El problema 44 se utiliza un while. Si la variable i es menor o igual que la variable n, se utiliza un if. Si la variable i porcentaje de 5 es igual a 0, sería variable c más 1. Es para encontrar el valor de la variable n. El problema 43 es igual que el anterior. Se utiliza un while. Si la variable i es menor que la variable f, dado caso se utiliza un if, que la variable i porcentaje de 2 es igual a 0. El resultado de eso sería la variable sp más 1. cp, perdón. El problema 41 sería la variable, no, se utilizaría un while, que sería la variable i menor o igual que la variable n. Si en dado caso fuera eso, el valor de la variable s, perdón, para encontrar el valor de la variable s sería igual a variable s más variable i. Y para encontrar el de la i, el valor de la variable i sería variable i más 1. Problema 42. En este se utiliza un while. Si la variable i es menor que la... No. Para encontrar el valor de la variable i es la variable ni más 1. En este se usa un while, variable i. Si es menor que la variable nf, sería la variable c más 1. En este utilizamos un while. Si la variable n es mayor que 0, entonces se utiliza que la variable n es igual a la variable n dividido 5. En el propuesto 36 se utiliza un while y un if. Si la variable i es menor o igual que la variable n, entonces la variable i es igual a 0 y la variable po es igual a 1, es más igual a 1. Si fuera la variable i menor o igual que 0, la variable por sería variable por más igual a 10. Y si fuera la variable i mayor o igual a 0, sería la variable por más igual a 20. Eso sería todo. En el propuesto 31 se utilizan aproximadamente 7 variables para encontrar el valor de la variable. Así se multiplica cada valor de cada siguiente variable. El valor de la variable q por el valor de la variable w, por el valor de la variable e, por el valor de la variable y, por el valor de la variable u. Ese resultado sería el valor de la variable c. Propuesto 37.
Se utiliza un while si la variable n es mayor que 1, entonces se utiliza la variable d es igual a la variable n porcentaje de 2. Se utiliza un if, que sería la variable d, porcentaje de 2 es igual a 0 y la variable c más 1 igual. Propuesta 32. Se utiliza un while si la variable n es mayor que 0. La variable d es igual a la variable n por el 10%. Se utiliza un if también, que si la variable d es porcentaje de 2 es igual a 0 y la variable c es igual a 1. La variable n es la variable n dividido 10, el valor de la variable n. Propuesto 33. Se utilizan 3, 6, 9, 13 variables. Si queremos encontrar el valor de la variable r es la suma del valor de la variable n3, la suma del valor de la variable n6, la suma del valor de la variable n9. Y para el propuesto 34 se utilizan 5 variables. Un while, que si la variable n es mayor que la variable que 0, entonces la variable d es igual a la variable n por la variable n porcentaje de 10. Y un if, que si la variable de porcentaje de 3 es igual a 0, la variable s es más igual a 1. Gracias por su atención.